Buenas tardes, un saludo cordial a todas y todos quienes nos acompañan en este webinar de ISUB Chile. Vamos a tener hoy día el placer de compartir una presentación y un diálogo con Fernando Toro Ayala. Él es coordinador comunal del programa Senda Previene de la comuna de Villarrica, es licenciado en antropología por la Universidad Católica de Temuco, es también magíster en gerencia social por la Universidad de la Frontera y es, entre otras cosas, coautor del texto Enfoque de Interculturalidad, propuesta para estrategias de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. El título de esta presentación es Prevención del consumo de alcohol y otras drogas desde un enfoque intercultural y tiene por propósito central aportar a la complejidad de la comprensión del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas desde una perspectiva intercultural muy necesaria en los tiempos que corren, incorporando, por supuesto, lo cultural como una dimensión a tener en cuenta que abre una diversidad de desafíos y posibilidades en las prácticas para el desarrollo de intervenciones efectivas en el área. Agradecerte, Fernando, que nos acompañes, haber aceptado nuestra invitación y entonces te escuchamos para posteriormente tener un diálogo, una interacción con nuestros asistentes. Gracias por la presentación, Alba. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que se esté viendo la pantalla de la presentación, Alba. Cualquier cosa tú me vas corrigiendo. Eh, bueno, partir primero agradeciendo la invitación, agradeciendo el espacio, ¿no?, para poder desarrollar esta presentación, ¿no? Creo que es sumamente importante ir incorporando diversas miradas al tratamiento y a la comprensión, digamos, del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? Y esa es la intención que tiene la presentación de hoy día, ¿ya? Entonces, es una invitación también a poder dialogar en el marco de nuestra comprensión de un fenómeno tan complejo, pero que sin duda necesitamos, ¿no?, comprenderlo para poder intervenir. Quiero comenzar la presentación enmarcándola en un trabajo anterior, ¿ah? La invitación que me hace Alba Zambrano también tiene su origen algunos años atrás. Durante el año 2018 nosotros elaboramos este documento que ustedes ven en su pantalla, y muchas de las reflexiones, las propuestas y los conceptos que hoy día vamos a poder comentar están incorporados y es la base de este trabajo, ¿ah? Es un trabajo colaborativo, interdisciplinario, donde nos propusimos, ¿no?, como distintos profesionales, en conjunto también, por supuesto, con Alba Zambrano, el poder reflexionar acerca de la importancia de generar estrategias de prevención en el contexto de diversidad cultural, ¿eh? Pensando en nuestra región, pero por supuesto también pensando a nivel país y por supuesto también dentro de otros espacios territoriales. Este documento fue elaborado en 2018, Senda también lo incorpora y lo traspasa a los distintos equipos comunales, el servicio para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en nuestro país, lo distribuye y se empieza como a generar ya la necesidad de poder ir profundizando en algunos aspectos que tiene este documento. El objetivo de hoy básicamente apunta a poder reconocernos como profesionales que trabajamos en el área, reconocer que tenemos distintas perspectivas para comprender un fenómeno complejo como el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. Y en este sentido, una de las cosas que me parecen súper interesantes de poder conversar
tanto los equipos que hacen prevención o los equipos que están dedicados a trabajar el tema de la prevención o del tratamiento o rehabilitación del consumo de alcohol y otras drogas, pero también en las conversaciones que tenemos con los distintos espacios con nosotros, donde nosotros trabajamos e intervenimos, ¿no? En la escuela, en la comunidad, en los espacios laborales, etc. Y son cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros somos capaces de generar ciertos acuerdos básicos, acuerdos mínimos, desde los cuales nosotros comprendemos el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. Y siempre es interesante, ¿no?, tener estos acuerdos, tener estas convicciones compartidas entre todos de lo que estamos haciendo va en este camino, ¿no? Quise colocar solamente tres elementos que para mí son interesantes de poner en la mesa y decir, bueno, estos son elementos comunes que todos debiésemos al menos compartir, ¿ah? Y desde aquí, desde esta base, poder trabajar en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. En el primer caso, bueno, los niños, niñas, adolescentes, la evidencia científica nos muestra que existe un mayor daño, ¿no?, mayores consecuencias y riesgos del consumo de sustancias en esta población, ¿eh? La evidencia científica nos menciona de que es importante hacer prevención en esta etapa del desarrollo, ¿eh?, donde si bien hay potencialidades en los sujetos, en las personas, también hay vulnerabilidades que nos hacen necesario poder enfocar y fortalecer nuestra mirada en este espacio, ¿no?, en este grupo de personas. Lo segundo tiene que ver con los riesgos y consecuencias, ¿eh? Y debiésemos estar de acuerdo también en que por mínimo que sea el consumo de sustancia, siempre hay un riesgo latente, ¿no?, o un riesgo implícito al desarrollar un consumo de algún tipo de sustancia. El incorporar una sustancia química en nuestro cuerpo que modifica nuestro comportamiento, la comprensión de la realidad de nuestras emociones, siempre va a haber un mínimo de riesgo y posibles consecuencias negativas con respecto a ese consumo. Ahora, el nivel de riesgo y las consecuencias asociadas al consumo van a tener que ver con esta tercera idea, ¿no?, de que debiésemos compartir también de que nuestra atención no está solamente situada en lo que es la sustancia, la droga, sino que está situada en la relación que se establece entre el sujeto, la sustancia y el contexto en el cual se desarrolla el consumo. Y eso es importante de desarrollar como esta primera parte, ¿no?, para ir acercándonos y decir, bueno, estos son los elementos que nosotros decimos que tenemos como convicciones comunes, ¿no?, que compartimos entre todos. Pueden haber muchos otros, ¿no? Yo pensaba durante la mañana en la preparación también de la presentación que otro aspecto podría ser el comprender y entender que las personas sí pueden cambiar la relación que tienen con la sustancia, ¿eh? Es algo que también debiésemos compartir, ¿eh?, para poder hacer prevención. Y más allá de reconocer, ¿no?, que compartimos y que tenemos elementos comunes desde el cual utilizamos como base para trabajar en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, yo creo que también es importante reconocer que nuestra mirada es una mirada fragmentada de la realidad, ¿eh? Y no tiene nada de malo reconocerlo. Y es fragmentada porque la mirada que nosotros tenemos, o en este caso la perspectiva de los modelos desde los cuales nosotros trabajamos el fenómeno del consumo de sustancias, tiene que ver también con nuestra historia, tiene que ver también con nuestra profesión, digamos, con nuestra disciplina, tiene también que ver con las instituciones desde las cuales nosotros trabajamos. Nuestra mirada siempre entonces va a ser una mirada parcelada de lo que es una realidad mucho más compleja. Y más que ser una debilidad, esta mirada, ¿no?, el reconocer esta fragmentación de la realidad por parte de nosotros, también implica avanzar en la necesidad imperiosa del trabajo interdisciplinario. Yo creo que lo más importante que nosotros debiésemos como trabajar cuando trabajamos en temas del consumo o el fenómeno de droga es contar con un equipo, ojalá lo más amplio posible en términos de las disciplinas que lo conforman, ¿ya? Y esa es también la intención de esta presentación, ¿no?, abrirnos quizás a otras dimensiones para comprender el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. Esta imagen es una distinción quizás algo rígida, ¿no?, algo rígida de distintos modelos y perspectivas, ¿no?, pero sin duda que nos sirven al menos para graficar estas diferencias de perspectivas y comprender también que cada perspectiva, cada modelo también lleva consigo una definición del problema y también la construcción del sujeto con el cual nosotros trabajamos. Y solamente para señalar algunos ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, desde el modelo jurídico, la comprensión del problema va a estar más asociado a la transgresión de las normas y las leyes que rigen cada uno de los países, ¿ya? Y por ende, a la persona que yo voy a tener al frente va a estar más relacionada con la delincuencia, ¿no? El delito, aquella persona que transgrede esa norma o esa legislación. Si yo me planteo desde un modelo de distribución del consumo, la construcción del problema va a estar orientada a la disponibilidad y la relación entre lo que es la oferta y la demanda. Si yo me sitúo desde una perspectiva de un modelo médico tradicional, lo que yo voy a tener como problema va a ser la enfermedad, y el sujeto con el que yo voy a trabajar va a ser situado en la categoría de enfermo, ¿no? De aquella persona que necesita algún proceso de tratamiento, de rehabilitación. Uno más, ¿no? Privación social. Desde un modelo, una perspectiva de privación social, el problema de la droga, yo lo voy a observar desde la pobreza principalmente, ¿no? De la pobreza socioeconómica, y cómo la pobreza socioeconómica puede implicar el desarrollo de factores de riesgo asociados al consumo de distintas sustancias. En síntesis, esta imagen lo que pretende también es mostrar la importancia de reconocer nuestra fragmentada mirada de la realidad, pero a la vez la importancia de poder generar acuerdos comunes y diálogos de las distintas perspectivas, cada uno con sus énfasis, pero cada uno también con su perspectiva para poder comprender el problema. Y la apuesta en este espacio tiene que ver básicamente con incorporar el elemento cultural, ¿no? Abrirnos a esta dimensión, ¿no? De lo cultural. Desde siempre, o desde algún tiempo atrás, y nos va a seguir acompañando, hemos construido la mirada del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas, y también hemos ido construyendo también e identificando factores de riesgo y de protección desde una mirada biopsicosocial, ¿no? Una mirada biopsicosocial que lo que nos menciona es que en lo social, digamos, en la familia, en el grupo de pares, en la escuela, en el barrio, etcétera, en lo biológico, desde aspectos incluso genéticos, y en lo psicológico, digamos, como algunos trastornos de personalidad o problemas asociados a salud mental, se encuentra la explicación del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. La apuesta en este caso es incorporar lo cultural, ¿ya? Como otra dimensión, ¿no? Que quizás en un futuro podríamos llamar la mirada del fenómeno desde lo biopsicosociocultural, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante, desde mi punto de vista, el reconocer que la relación que las personas tienen con las drogas, si bien está marcada por lo psicológico, lo biológico y lo social, está mediatizada también por el contexto sociocultural en que las personas viven, ¿ya? El contexto sociocultural es el que nos va a entregar los marcos de referencia y va a dar sentido a las prácticas de consumo. Y hablo acá más allá de los daños, los riesgos y las consecuencias que inevitablemente trae el consumo de sustancias, ¿no? La cultura o el contexto sociocultural es el que va a entregar estos marcos de referencia y de sentido desde cuales las personas se acercan o no al consumo de ciertas sustancias, ¿no? Y por eso, si hacemos una revisión histórica, podemos darnos cuenta que en ciertas épocas, o en ciertos momentos y en ciertos espacios, hay consumo de ciertas sustancias y en otras sustancias, que también está relacionado con el contexto sociocultural en que se desarrolla, con el momento histórico y los patrones socioculturales. ¿Mm? Y aquí solamente 3 ejemplos, solamente para plantearlos en términos generales, ¿no? Y porque me llevaron también a mirar esta perspectiva de lo sociocultural en distintos contextos, ¿no? Caracterizando, por ejemplo, el consumo de sustancias en los años 60, ¿no? En la época de posguerra. ¿Por qué, no? Porque hay un consumo de marihuana, de marihuana, ¿no? Cuando hablamos de los hippies, ¿no? De la cultura hippie, se asocia mucho al consumo de marihuana, ¿no? ¿Por qué? En una época de guerra, años 60. Quizás tiene que ver también con la necesidad de disociarse, ¿no? De salir un poco de una realidad compleja en este contexto, ¿no? Puede ser una explicación. El consumo de cocaína, por ejemplo, en este periodo de industrialización, en un periodo de una sociedad del éxito, de la necesidad de estar activo permanentemente, una sociedad también basada en la competitividad, etcétera. Podría
el contexto sociocultural, en este caso, es en una parte, digamos, en una dimensión, el consumo de sustancias estimulantes como la cocaína. Y más cercano, bueno, en nuestro país al menos, desde el 2021 en adelante, los de Senda, han notado el consumo de medicamentos y cintas médicas, uno de los consumos que más ha aumentado, ¿no? En el contexto pandemia y pospandemia, ¿no? Veíamos hace poco en Chile los resultados del programa Planet Youth, implementado, ¿no? Un modelo islandés implementado en nuestro país, con unos buenos indicadores con respecto al consumo de alcohol, ¿no? A la baja del consumo de alcohol en la población escolar principalmente. Pero esto también está comparado con estos aumentos del consumo de medicamentos sin receta médica. Por ejemplo, principalmente diazepam, clonazepam, que también están enmarcados, o podríamos marcarlo dentro de un contexto sociocultural asociado a este proceso de pandemia y pospandemia, ¿no? Sin duda que la apuesta de incorporar el elemento, digamos, cultural eh, a la comprensión del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas nos lleva a poder, nos lleva a la necesidad de también comprender el concepto de cultura, ¿ah? Y que para mí como antropólogo de profesión es súper interesante y súper importante poder también ir clarificando este concepto. Porque claro, estamos presentando una perspectiva desde lo intercultural, pero bueno, también tenemos que definir qué vamos a entender por aquello. Primero, enmarcarnos desde lo que es el contexto de globalización, ¿no? El contexto de globalización para muchos, y desde un tiempo atrás, cambia un poquito el panorama de lo que quizás se estaba acostumbrado a visualizar desde las ciencias sociales o desde la misma antropología, ¿no? Hay una cita de un antropólogo argentino, García Camprini, que señala que de pronto demasiados cambios desfiguran ese paisaje, ¿no? Y si un paisaje cuando se desfigura, también se reconfigura la noción de cultura, ¿no? Y se reconfigura también el trabajo, por ejemplo, disciplinas como la antropología. En el contexto de globalización hay al menos 3 elementos que quiero destacar y que son súper interesantes para conocer y para adentrarnos a este concepto de cultura. Lo primero, bueno, que fluyen, ¿no? Medios de comunicación masivos, ¿ah? Fluyen y son inmediatos, ¿no? Fluyen por todo el mundo. Yo soy capaz de comunicarme con una persona de aquí en otro país de forma inmediata, ¿no? En este espacio quizás también hay personas que pertenecen a otras latitudes, a otros espacios, otros territorios, otros países inclusive, ¿no? Esto nos permite también estos procesos de los medios de comunicación. Los procesos migratorios, tanto de migraciones forzadas como migraciones voluntarias, también marcan este nuevo proceso, ¿no? Ya mucho más fácil, digamos, que antes, poder moverse de un lugar a otro. No es tan difícil, no es tan complejo. Y hay un elemento que es una tensión permanente en este contexto de globalización, que tiene que ver principalmente con la homogeneización, por una parte, la necesidad de homogeneizar en términos culturales, y la exaltación de la diferencia, por otro lado, ¿ah? Y son elementos que son súper interesantes de reconocer en este contexto de globalización, ¿ya? Y en este contexto, entonces, la cultura ya se aleja de una comprensión de ella como una unidad social, territorial, homogénea, ¿ah? Los grupos sociales no son entidades solitarias, ¿ah? Y se encuentran en permanentes interacciones, ¿ya? Entonces, vamos a comprender la cultura en el ámbito a través del concepto de la interacción, ¿no? Recordando los primeros antropólogos, solamente para hacer un paréntesis, los primeros antropólogos de Occidente, por supuesto, irse a un antropólogo a un territorio lejano, lo más lejano posible, y desde ahí describir de forma detallada la cultura del otro. Hoy en la actualidad eso es casi imposible, ¿ah? Las culturas se intercambian, se relacionan, interactúan entre sí, y es muy difícil configurar un paisaje en el cual las culturas estén separadas y no tengan este diálogo o esta interacción, ¿ya? Es muy difícil. También es muy difícil definir las identidades, ¿ah? Y por eso también esta lámina, ¿ah? Porque me hace referencia a que las identidades, tal como plantea el autor citado en esta lámina, plantea que las identidades colectivas son más bien que estas camisas que piel. Son en teoría por lo menos opcionales, no ineludibles, ¿ah? La persona puede tener múltiples identidades.
¿ya? Como la cultura ya no es cerrada, es abierta, la persona también puede transitar con culturales, pero transitar en distintas identidades, ¿no? Es muy difícil categorizar, ¿no? Categorizar el mapuche, ¿no? No se puede definir de a priori esas categorías, y por eso es importante comprender de cultura de esta forma, de una forma dinámica, que nos va a servir también en esta presentación. Y solamente destacar, bueno, ¿y por qué intercultural? ¿No? ¿Por qué es un enfoque intercultural, ¿no? Y no un enfoque cultural a secas? ¿O por qué un enfoque multicultural? ¿No? También quiero hacer esa distinción, ¿no? Que quizás en la lámina vuelve a ser algo forzada, pero que me permite distinguir las diferencias existentes entre lo que es lo multicultural y lo intercultural, ¿ya? Comprender que lo multicultural enfatiza como perspectiva, digamos, como modelo también de gestión de la diversidad cultural existente. Reconoce que hay diversidad cultural, pero su énfasis está más que nada situado en la diferencia, ¿no? En reconocer que el otro es diferente a mí. Los conceptos centrales que se van a manejar desde el multiculturalismo van a ser la tolerancia y el respeto. Yo comparto en un territorio específico con otros que son distintos a mí y lo hago a través de la tolerancia y el respeto, ¿no? Ojalá no me cruce o no genere mayores intercambios, ¿no? Porque eso va a debilitar mi identidad. Pero sí voy a respetarlo y voy a tolerarlo en la medida que no generen conflictos con mi grupo o como comunidad. Y por ende las estrategias, ¿no? En términos de política pública, desde la multiculturalidad van a estar dirigidas hacia el otro que es distinto, ¿ya? Y es interesante eso, porque eso marca también este enfoque intercultural, ¿ya? Desde lo multicultural, las estrategias están generadas principalmente desde una cultura que es dominante hacia una cultura que está subordinada, digamos, ¿no? En Chile tenemos el ejemplo de la educación intercultural bilingüe, ¿ya? La educación intercultural bilingüe se implementa en ciertas escuelas y sectores con un cierto porcentaje de población indígena, ¿ah? Eso es una perspectiva multicultural, ¿no? Implemento una política pública destinada a un otro que es distinto a mí, ¿ah? Con la necesidad también de generar procesos de integración. En el cambio, la interculturalidad, vista desde muchos autores, tiene que ver básicamente en la reflexión en torno a los procesos de relación que existen entre los grupos culturales, ¿eh? Aquí hablo de personas, grupos, comunidades que tienen patrones culturales distintos, ¿eh? Y cuando viven en un mismo territorio, se relacionan, ¿eh? Y en esa relación, lamentablemente, no hay una relación simétrica, sino que siempre hay desigualdades. Los elementos centrales de la interculturalidad tienen que ver con el convivir, ¿no? Y con el diálogo como un concepto central. Y la propuesta para poder gestionar esta diversidad de la interculturalidad tiene que ver con el desarrollo de las propuestas de construcción, ¿no? Que somos capaces de, a pesar o más allá de las diferencias, poder construir en conjunto, ¿no? Y una interculturalidad que lo que busca es una política pública dirigida a todos, ¿no? O sea, no solamente implemento educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas con alto porcentaje de niños indígenas en sectores rurales, ¿no? Así que también lo puedo implementar en otros sectores, en otro espacio, porque requiero que nos conozcamos entre todos. Requiero que en un liceo urbano de la comuna de Temuco, de Villarrica y de Santiago, también conozcan la lengua, por ejemplo, del pueblo indígena de nuestro país, ¿no? Y esa es la gran diferencia que quiero recalcar en esta lámina, ¿no? Y abajo, nuevamente Canclini no menciona aquello. Desde ahí plantea que bajo concepciones multiculturales admite la diversidad de culturas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de respeto que a menudo lo que pueden hacer es reforzar la segregación. En cambio, la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento. Y esto me parece muy claro para poder tenerlo presente de distintas disciplinas, ¿ya? A lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones de intercambio, ¿ya? Ese es nuestro objetivo, esto es lo que estamos mirando, ¿ya? Las relaciones que se establecen entre los distintos grupos. Y desde ahí también nace la necesidad, ¿no? de profundizar en cuál es el aporte, ¿no? Cuál es el aporte, cuáles son las posibilidades y los desafíos que tiene en el marco de los programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, el incorporar el elemento cultural, ¿no? Lo cultural. Y aquí tenemos al menos cuatro
cuatro elementos, ¿no? que vienen a acompañar, ¿no? esta vuelta, quizás algo extensa del concepto de cultura, pero que siento que era imprescindible. Primero, bueno, el indagar, ¿no? Yo creo que el indagar en torno a los sentidos y los significados que se acercan, ¿no? Desde las propias comunidades, personas y grupos, desde donde se plantean, ¿no? A través de sus discursos, cuál es el sentido que tiene el consumo de sustancias. Yo creo que un elemento interesante de indagar desde el elemento cultural, ¿no? Y desde el aporte que puede hacer también esta perspectiva. Lo vamos a ir revisando de forma un poquito más detallada, ¿no? Quizás no con la profundidad que quisiéramos, pero vamos a revisarlo de alguna forma todos estos elementos. Implementar, ¿no? Y que tiene que ver con una perspectiva ética y también profesional. Programas con pertinencia cultural. Qué importante es, ¿no? Desarrollar e implementar programas que sean pertinentes al contexto cultural en que se desarrollan. Desarrollar competencias interculturales, sobre todo competencias interculturales en los técnicos y los profesionales que se desempeñan en contextos de diversidad cultural, ¿no? en materias de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Y por último, el reconocer, ¿no? Reconocer el contexto intercultural, el contexto sociocultural, las dinámicas y las relaciones que se establecen en el territorio y que desde donde pueden emerger situaciones de riesgo, factores protectores, pero también factores de riesgo, ¿no? Esta es la propuesta, digamos, esta es la propuesta en términos del aporte que puede hacer la perspectiva cultural en el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. Y vamos a pasar a revisar algunas de estas ideas. Uno de los aportes desde esta perspectiva tiene que ver principalmente en la búsqueda del sentido, ¿no? del significado que las personas le asignan al consumo de sustancias. Por supuesto que más allá de las consecuencias y los daños y los riesgos que tiene el consumo de sustancias, es importante para el trabajo preventivo, para la intervención, para el tratamiento, rehabilitación, el reconocer cuál es el sentido, ¿no? El para qué, ¿no? ¿Para qué las personas utilizan drogas? Como una respuesta, como una pregunta, digamos, que nos permite indagar en el otro, ¿ah? Más allá de lo que nosotros pensemos desde fuera, ¿no? Lo que podamos observar. ¿Cuál es el sentido que tiene? El sentido profundo que tiene el consumo de sustancias en la población. Y cómo este sentido del consumo a lo mejor está relacionado también con elementos o marcos referenciales de nuestra sociedad contemporánea, ¿eh? Que llevan a algunas personas, y lo planteamos en algunas de las primeras láminas, a comprender de que el sentido del consumo, más allá de elementos a lo mejor personales o familiares, está también situada en los marcos referenciales que tiene la cultura en esta sociedad contemporánea. Otro elemento importante en este ámbito tiene que ver con el aporte de la antropología, ¿no? La antropología y la etnografía como disciplinas encaminadas, ¿no? a buscar el conocimiento del otro, a buscar el discurso del otro, a indagar acerca de qué es lo que el otro está pensando en términos del desarrollo de conductas, en este caso del consumo de sustancias. Y por último, profundizar en otras dimensiones también, ¿eh? No solamente vamos a ir en búsqueda del sentido del consumo de sustancias, sino que cuando nosotros trabajamos en contexto de una alta diversidad cultural, lo que hacemos también es necesariamente comprender otros elementos como, por ejemplo, la familia, ¿no? ¿Cómo comprendía la familia en el contexto cultural mapuche, de una comuna como Villarrica, en la región de la Araucanía? ¿Cómo es comprendida la salud? ¿Cómo es comprendido el bienestar? Y algo que a mí me parece muy interesante, porque siempre indagamos en torno al sentido del consumo, pero no sé si estamos indagando mucho acerca de cuáles son las estrategias que las propias comunidades están utilizando para hacer prevención, que obviamente también las tienen, ¿no? Entonces, la primera parte, o el primer desafío, es aportar en el indagar, ¿no? En la búsqueda del sentido en torno al consumo de sustancias. Lo segundo tiene que ver con, bueno, con aportar al desarrollo o a la implementación de programas con pertinencia cultural. La pertinencia cultural es entendida, ¿no? Como en qué medida las características, experiencias, normas, valores, patrones conductuales, creencias culturales de una población determinada, junto también a las condiciones históricas, contextuales y sociales, son incorporadas en el diseño, implementación y evaluación de material y programas de promoción y prevención en salud. Es súper interesante como incorporarse en este mundo, ¿no? De la pertinencia cultural de las intervenciones en el área de la salud, ¿no? Porque nos remite a todo lo que hemos ido conversando.
Aquí voy a destacar 3 elementos que nos muestra la revisión bibliográfica que hemos hecho, solamente con 3 elementos que nos permiten decir, bueno, hay algunos elementos que nos permiten fortalecer, en este caso, la adherencia, ¿no? Una mayor adherencia de las intervenciones a los contextos en el que se desarrollan. ¿Ah? Esa es una de las garantías, no sé si garantías, pero uno de los elementos fundamentales de programas con pertinencia cultural, ¿no? Que aumenta la adherencia de las personas con las que trabajamos, y eso nosotros todos sabemos que es algo súper importante. Se mencionan 3 criterios, ¿no? Al menos 3 criterios para comprender un programa con pertinencia cultural. Primero, básico, la comprensión, ¿no? Los contenidos que se desarrollan se ajustan al lenguaje a nivel educacional y también en la etapa de desarrollo de las personas con las que trabajamos, ¿no? Al contexto sociocultural en términos de la comprensión, sobre todo del lenguaje y de los conceptos también. O sea, en qué medida un concepto que yo utilizo en un contexto específico es comprendido desde el otro. La motivación tiene que ver con que los contenidos que se desarrollan son relevantes e interesantes para el grupo. ¿Ah? Las dinámicas de consumo o la prevención que yo quiero hacer se asocia también a algo interesante en términos y relevante para el grupo en el que estoy trabajando. ¿Ah? Quizás trabajo en prevención del consumo de marihuana y lo más pertinente, digamos, o lo más relevante para el sector sea trabajar la prevención del consumo de alcohol en cierta población. No sé. Y por último, lo pertinente, ¿no? Que los contenidos y los materiales sean aplicables en la vida cotidiana de los participantes, ¿no? Que sean parte también de lo cotidiano, donde es mucho más factible afianzar procesos de prevención del consumo de sustancias. Aquí hay 2 elementos, solamente como mencionar que cuando hablamos de la adaptación, cuando hablamos de programas con pertinencia cultural, tenemos 2 perspectivas, ¿no? que sin duda también se cruzan, ¿no? Y ambas con fortalezas y ambas con debilidades, ¿no? En la revisión de la literatura que nosotros hicimos encontramos experiencias de intervenciones fundadas en la cultura, intervenciones preventivas, estrategias preventivas que se desarrollan desde los valores y creencias específicas de cada cultura, y otras estrategias que eran adaptadas, ¿no? Que eran intervenciones previamente desarrolladas para sujetos pertenecientes a un grupo cultural y procedencia geográfica determinada, y que han sido probadas efectivas y que se modifican, ¿no? Que se adaptan, se modifican, para ser aplicadas en personas con un grupo cultural diferente, ¿no? Son al menos 2 elementos que nos permiten hablar de la importancia de la pertinencia cultural y que tiene que ver también en pensar, ¿no? Cuáles son los desajustes que vemos cuando nosotros implementamos un programa en ciertos contextos que son en términos de patrones culturales muy diferentes al mío, ¿no? Desde el cual yo vengo, desde el cual yo operacionalizo la política pública, ¿no? Pueden haber características de los grupos como origen étnico, ruralidad, urbanidad, etcétera, que son alejados y que tengo que tener en cuenta, y por ende debo adaptar la política pública al contexto sociocultural en el cual intervengo. Hay bastante material en términos de adaptación de política pública, sin embargo no hay mucho material en términos de el desarrollo de adaptaciones a contexto de población indígena en materia específica del consumo de alcohol y otras drogas. Es un elemento interesante también a desarrollar desde esta perspectiva. Porque lo que queremos acá, en definitiva, cuando hablamos de programas con pertinencia cultural, es que hay una concatenación, ¿no? Hay una unión entre los programas basados en la evidencia, que es lo que sustentan muchas de nuestras intervenciones, y la necesidad del ajuste al contexto sociocultural de estas intervenciones, ¿eh? Esto debe venir de la mano, ¿no? Debe venir cruzado siempre, debe venir trabajando en conjunto. El tercer elemento que vimos interesante como un aporte desde esta perspectiva cultural en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas tiene que ver con el desarrollar competencias culturales, específicamente competencias interculturales profesionales, ¿no? Y aquí hace referencia especialmente a que, bueno, que los individuos no nacemos interculturalmente competentes, ¿no? Y eso lo plantea la UNESCO en el 2013. Las personas se vuelven competentes a través de la educación y las experiencias vitales, ¿no? Entonces, las competencias interculturales, profesionales, son parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Son aprendizaje y son muy necesarias cuando hablamos de intervenir en contextos de diversidad cultural. Y son necesarias porque están definidas como las habilidades para poder navegar acertadamente en ambientes complejos marcados por la creciente diversidad, ¿ya?
Por eso es súper interesante poder conversar y fortalecer las competencias interculturales a nivel personal, pero también las competencias interculturales a nivel profesional, ¿no? Como los profesionales adquieren estas competencias para poder desarrollarse adecuadamente en ciertos contextos, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil, y hay que generar procesos de aprendizaje para desarrollar estas competencias que redundan también en la efectividad, en la adherencia, en los aspectos más positivos que tienen nuestras intervenciones en materia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Alvarenque plantea al menos 4 fases en este proceso, que también es súper interesante de poder después ir profundizando. Plantea que la persona, ¿no?, cuando se enfrenta a un contexto que es culturalmente muy distinto o a identidades distintas, debiese, en el marco del desarrollo de competencias interculturales, al menos pasar por estas 4 etapas, ¿ya? La primera etapa es una etapa de sensibilización, ¿ya?, donde yo como profesional, como parte de una institución, tomo conciencia de mi visión etnocéntrica, la mirada exótica que tengo de la otra cultura. Reconozco que yo estoy mirando el problema, el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas, desde mi propia visión, mi formación profesional, personal, etc. Me doy cuenta, ¿no? Tomo conciencia. El segundo punto, la segunda fase, ¿no?, digamos, es la concienciación. Hay una conciencia más precisa para descubrir la no universalidad de su propia cultura y creencia. Aquí empiezo a poner en entredicho, al menos a cuestionar, que me abre la posibilidad al diálogo, de decir, bueno, yo no tengo la verdad absoluta en el fenómeno que estoy trabajando contigo, ¿no? Lo que yo tengo son algunas herramientas, conocimientos, habilidades, etcétera, pero no es la verdad última, ¿no?, del fenómeno que queremos trabajar en conjunto. El tercer paso tiene que ver con la relativización, y principalmente aquí se asume, y es súper importante esto, asumir que lo que conoces de una cultura es algo ilustrativo y que es necesario contextualizarlo. Lo que yo conozco del otro eh, quizás puede estar basado en algunos prejuicios o preconcepciones, ¿ah? Y debo darme cuenta de cuáles son esas preconcepciones o esos prejuicios. Es un trabajo en términos personales y también profesionales. Todos tenemos prejuicios, todos cuando nos acercamos a ciertos contextos los miramos de una forma y nos damos cuenta que quizás lo que tenemos no es un conocimiento acabado del otro, y son prejuicios los que sustentan ese conocimiento. Y por último, la implicación y la interiorización, que básicamente tiene que ver con profundizar en el conocimiento del otro, descubrir en conjunto con el otro y poner en la práctica con el otro las habilidades, las competencias interculturales para poder ir resolviendo, ¿no?, en conjunto el fenómeno, el problema desde el cual yo estoy trabajando. Y el último elemento, que es el reconocer, también es interesante de poder desarrollar en términos del trabajo preventivo. Solamente voy a aquí mencionar 4 elementos que me parecen interesantísimos de poder reconocer en los contextos en los que nosotros trabajamos, ¿ya? Y parte de la idea de comprender que en el contexto sociocultural, que las dinámicas de relaciones que hay entre personas, grupos, comunidades de distintos patrones culturales, pueden haber desarrollos de factores de protección y factores de riesgo, ¿ya? Y tiene que ver también con reconocer de lo que nosotros buscamos es reconocer cuáles son esos problemas que están asociados a esta relación intercultural. Hace poco estuve revisando, y es el primer punto donde habla del trauma histórico transgeneracional, ¿ya?, que me parece muy interesante en términos también de lo que se ha dado en casos específicos. Y aquí voy a tocar elementos que van más allá del consumo de alcohol y otras drogas, que tiene que ver con suicidio en población indígena. Durante el año 2004-2007, en el Alto Biobío hubo un aumento importante que llamó la atención, digamos, desde el área de la salud, incluso se han hecho algún tipo de investigaciones, un aumento importante de suicidios en población joven. Y desde ahí también se empezó a interpretar, ¿no?, este aumento del suicidio a procesos que tenían que ver con un trauma histórico transgeneracional, ¿no? Y más allá de las explicaciones causales en términos individuales, se empezaron a evaluar y a pensar que, bueno, que la desintegración comunitaria, la desesperanza, el debilitamiento de la identidad, la familia, etcétera, eran elementos importantes a tener en cuenta en este proceso. ¿Y por qué? Porque en este sector, como mucho en nuestro país podemos conocer,
fue uno de los sectores donde se comenzaron a instalar grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? Y donde, por supuesto, empezó también un movimiento también asociado a la necesidad de que la población, en este caso población mapuche, pehuenche, pudiese quedarse en el territorio y no necesariamente salir. Entonces, estos suicidios realizados, este aumento importante de suicidios durante el año 2004-2007, hace referencia a que probablemente este proceso histórico, digamos, genera desintegración, desesperanza, debilitamiento y, por supuesto, genera este tipo de consecuencias. Más allá de comprender o definir exactamente cómo esta situación histórica, la idea es poder avanzar en comprender en cómo las dinámicas socioculturales que hay en el territorio pueden impactar de tal forma a las personas de generar problemas asociados a salud mental, tanto el consumo de alcohol y otras drogas, como también a elementos que tienen que ver con el suicidio juvenil o suicidio adolescente. Aquí otro elemento que quiero destacar para poder observar estas dinámicas y la relación que tienen con la identificación de factores de riesgo y de protección son los procesos migratorios, ¿ah? La migración es una dinámica que está presente en todos los territorios y que puede ser llevada de muy buena forma, pero también puede generar problemas asociados también a elementos que tienen que ver con salud mental. Y aquí hablo de procesos migratorios desde un adolescente o niño que debe trasladarse de un espacio rural, de una escuela rural, a un liceo urbano de una gran ciudad en nuestro país, ¿ah? Hay un proceso migratorio que genera también elementos que es necesario poder reconocer en términos, por ejemplo, del consumo de sustancias, ¿no? Cuando un adolescente presenta un consumo de sustancias y tenemos también en cuenta de que es un adolescente que está pasando por un proceso de migración desde su hogar, desde su familia, desde su comunidad, hacia espacios urbanos, es necesario mirar el fenómeno también, como un elemento, como un factor relevante. Y lo otro tiene que ver con, bueno, con comprender también el consumo de alcohol en contextos de los procesos de colonización, el alcohol incorporado también como parte de procesos de colonización en muchos países en América Latina. Aún se permanece en algunos sectores esa idea de trabajar por vino o por alcohol, ¿no? Trabajo por alcohol. Como medio de intercambio, ¿eh? Continúa en el marco de procesos de colonización. Y la construcción de estereotipos y prejuicios y discriminación. En una escuela, por ejemplo, un niño que es discriminado desde el cual se desarrollan ciertos prejuicios asociados a su identidad étnica, también es un elemento generador de problemas asociados a salud mental y probablemente también pueda incidir en el caso de que se desarrolle el consumo, en el consumo de algún tipo de sustancia. En síntesis, y aquí para ir cerrando la presentación, bueno, primero la idea es reconocer que existen, ¿cierto?, acuerdos básicos en términos de las personas que trabajamos en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Y es muy necesario, más allá del debate que podemos generar entre personas que trabajamos en las mismas áreas, es necesario tener acuerdos básicos para poder desarrollar estrategias de prevención. Es necesario reconocer la importancia de niños, niñas, adolescentes, como un acuerdo básico en términos de prevenir el inicio y el desarrollo de conductas de consumo, al menos en esta población. Es necesario también reconocer que nuestras miradas siempre van a ser fragmentadas, que nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra disciplina, nuestra institución forma parte de nosotros, desde el cual nosotros incorporamos una mirada, un modelo, una perspectiva para poder comprender la realidad. Y si es fragmentada, necesariamente tiene que juntarse con otras miradas fragmentadas y construir a través del trabajo interdisciplinario una mejor comprensión del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. ¿Por qué? Porque una mejor comprensión, una comprensión mucho más compleja, con distintas dimensiones, nos permite hacer intervenciones mucho más pertinentes y eficaces por lo demás. Incorporar una perspectiva intercultural es la propuesta, ¿no? Es la propuesta desde lo que se plantea en esta exposición, porque para mí tiene desafíos que son súper interesantes para poder desarrollar y tiene aportes importantes para comprender el fenómeno de una forma mucho más amplia. Reconocer las dinámicas socioculturales, implementar programas con pertinencia cultural, desarrollar competencias interculturales e indagar en los sentidos del consumo de sustancias en la población son elementos que para mí son vitales
para poder trabajar en lo que todos queremos, ¿no? De prevenir el consumo de sustancias y trabajar, por supuesto, en favorecer trayectorias de vida más cercanas a la felicidad. Así que esa es la presentación. Agradezco, por supuesto, haberse mantenido en la presentación, escuchando lo que se plantea y, por supuesto, también abrir el espacio para la conversación, la discusión y, por supuesto, las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Les pedimos, hay un chat, estamos atentos a sus preguntas y mientras nos llegan esas preguntas, yo partiría, Fernando, consultándote. Tú trabajas en un programa concreto ya hace un buen tiempo, en una región, en una ciudad que claramente tiene interculturalidad, bueno, todos los lugares, pero tiene desafíos particulares. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son las rutas para concretar lo que tú acabas de señalar como aspiraciones para mejorar la política pública, para mejorar la pertinencia de los programas? Sí, sí, trabajo ya hace bastante tiempo, 11 años trabajando en el Senda, y yo creo que cuando empezamos a trabajar en este texto ya uno venía empezando a pensar en la necesidad de mirar de forma más amplia el fenómeno, ¿ya? Mira, yo creo que hay dos elementos que para mí son claves. Primero, la necesidad de desarrollar competencias interculturales en los profesionales. Creo que esa es una cuestión que debiese marcar permanentemente el trabajo de las diversas instituciones. Y aquí quizás traspasamos el tema del consumo de sustancias, pero el desarrollar competencias interculturales en los profesionales yo creo que es un elemento que es clave al momento de enfrentarse a contextos de diversidad cultural. Y lo segundo, bueno, en la práctica hemos ido también desarrollando algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Materiales, por ejemplo, asociados al fortalecimiento de competencias parentales. Estamos desarrollando, de hecho, en la actualidad a nivel regional, una adaptación de programas que requerían una adaptación desde la forma y desde el contenido, ¿no? Y por eso yo he planteado también la necesidad de buscar también cuál es el sentido que las personas tienen con respecto al consumo, pero también hay otros elementos que para mí son interesantes. Cuando hablamos de fortalecimiento de familia, ¿no? Nos vamos también con una mirada acerca de las familias desde nosotros, y muchas veces somos incapaces de reconocer que la estructura familiar, que la familia en sí, desde una perspectiva, por ejemplo, mapuche, es distinta, ¿ah? Hay una mayor valoración quizás a lo que es una familia extendida, hay una mayor valoración a lo que plantean las personas mayores, y son elementos que nosotros vamos descubriendo ahí en el camino, ¿eh? Pero es importante, yo creo, como tener esa actitud desde el profesional, de manifestar esta actitud que tiene que ver con temas éticos y profesionales, de cuando nos acercamos a un otro que es culturalmente distinto, en temas de prevención, poder ir reconociendo esas cosas que son distintas. La comprensión de la salud, el bienestar, etcétera, también son cosas que son distintas y diversas. Hay ya varias preguntas acá. Una de ellas enlazada con la que te acabo de señalar, contextualizando en el caso chileno, en donde hay un contexto bastante permisivo en lo cultural, en lo sociocultural, respecto particularmente del alcohol. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuál es el modelo, dirías tú, para abordar aquello? Bueno, la propuesta parte por, bueno, primero, en términos profesionales, no hacer una asimilación entre un consumo de alguna sustancia con una población determinada, ¿ya? Eso es básico en términos de cómo vamos a acercarnos al otro, ¿ah? Porque muchas veces en los discursos desde distintos espacios, incluso desde lo profesional, se plantea que el consumo de alcohol es parte de la cultura, ¿ah? Como del sector rural, como es parte de la cultura mapuche, digamos. Yo creo que ahí hay un error en términos también de comprender que el consumo de alcohol no es algo que debiésemos naturalizar en el otro, ¿ah? Entonces, cuando se plantean las rutas, bueno, las rutas están establecidas en torno a cómo yo soy capaz de reconocer eh, cómo se han ido construyendo las dinámicas de consumo de alcohol, por ejemplo, en sectores rurales,
cuáles son los factores que han incidido en el consumo de alcohol en estos sectores y cómo puedo desarrollar acciones específicas. En nuestro país, el consumo de alcohol, por ejemplo, en sectores rurales, está muy relacionado, por ejemplo, con la chicha, ¿no? Con la chicha de manzana aquí en el sur. Y la chicha de manzana, bueno, uno conversando y trabajando en espacios educacionales, los estudiantes reconocen que consumen chicha dulce, digamos. Pero ahí hay un límite súper importante, o sea, desde cuándo la chicha dulce pasa a ser alcohol, digamos, por ejemplo. Entonces, yo creo que la ruta tiene que ver con reconocer esos elementos, a reconocer qué elementos de la cultura yo debo trabajar y que tienen que ver con factores protectores o factores de riesgo, a visualizarlos en los territorios en los que yo estoy trabajando, acercarme y conversarlo, y no ir con una imagen preconcebida acerca de lo que es el consumo de alcohol en cierta población. Hay otra pregunta en relación al rol que tú le das, o como pregunta, si habría que considerar las determinantes sociales al hablar también de estos elementos culturales o socioculturales. Sí, claramente. Yo creo que esta perspectiva está muy anclada en esa mirada, ¿no? En esa perspectiva. Eh, 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 la salud y el bienestar de las personas está determinada por las condiciones en que las personas nacen, viven, crecen, se desarrollan, trabajan, etcétera. Yo creo y esa, cuando hablamos de esas determinantes sociales, también incorporamos los elementos culturales, ¿no? El bienestar de las personas también está anclado en estos modelos culturales que se van desarrollando en ciertos contextos. Así que sí, inevitablemente van unidos la perspectiva que se plantea con los determinantes sociales de la salud. Uh-huh. Hay varias otras preguntas, voy a tratar de ir ordenándolas. Rodolfo Martínez consulta si esta propuesta que tú estás compartiendo se basa en algún modelo concreto, particular, por ejemplo, reducción de riesgo, o tiene una perspectiva más ecléctica. Básicamente, a ver, yo creo que el modelo o la propuesta que yo presento puede ser transversal. Yo creo que tiene una mirada más transversal al desarrollo de estrategias de prevención. Cuando yo lo planteo desde la cultura, y cuando yo planteo desde estrategias basadas en elementos culturales, la comprensión de lo cultural, etcétera, no me estoy fijando básicamente desde una perspectiva específica asociada a la prevención o al trabajo en el fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas. No estoy hablando desde la reducción de daño, por ejemplo, y yo lo dejo planteado ahí en una de las primeras láminas, ¿no? Me parece que es interesante y que se puede generar también un trabajo desde ahí también, pero la presentación va más allá de eso y transversaliza, yo creo, los elementos culturales, transversaliza la perspectiva desde la cual tú miras el fenómeno. Ok. Jessica en el CUM te pregunta si tú harías alguna consideración particular respecto de las motivaciones positivas por las drogas, por el uso de drogas, en aquellos usuarios no vulnerables, ¿no? O que no llegan a desarrollar consumo problemático. Súper interesante la pregunta, súper interesante porque yo creo que está como No se escucha muy bien. Ahí. Sí. ¿Ahora Si sí? pudieras sacar la presentación también, Fernando, ¿te parece? ¿La tienes Déjame ver todavía? aquí cómo ¿Dejar de la compartir? saco. O si no, la dejamos para no distraerte. Ahí puede ser, ¿no? Ok, sí, muy bien. Ya. Mira, es una pregunta súper interesante porque nos abre como al diálogo en términos a lo problemático, ¿no?, del consumo de sustancias. Nos abre también al diálogo de comprender o de empezar a visualizar si es que existen consumos que se puedan desarrollar de una forma que no sean problemáticos, digamos, o que puedan que no sean desarrollados por personas que tengan un nivel de vulnerabilidad, como plantea. Cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de alcohol, es un consumo que es legal y por supuesto aquí se plantea también la distinción entre el consumo que es problemático y no problemático. Pero es interesante en la medida que podamos como reconocer
y estar de acuerdo o quieren generar criterios básicos de acuerdo en términos de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Por eso lo planteaba yo al inicio, ¿ya? Y cuando planteo estos acuerdos básicos, que son los que para mí son necesarios de poner sobre la mesa y decir desde ahí, desde esta base construimos. ¿Ah? Entonces, y si te fijas, yo pongo ahí sobre la mesa la importancia de los niños y adolescentes. Pongo también sobre la mesa la importancia de comprender que todo consumo genera riesgo. O sea, yo no estoy evaluando en términos valóricos si es positivo o no, pero estoy diciendo que, bueno, toda sustancia que se incorpora en el cuerpo genera un riesgo implícito en el momento, por mínimo que sea, ¿no? Y hay que mirarlo también como tal, ¿eh? Siempre hay un riesgo en las personas que consumen algún tipo de sustancia. Y te incorporo también esta relación, y que parece que también ahí hay que poner el énfasis entre el sujeto, la sustancia y el contexto. ¿Ah? Yo creo que esa relación es importante de poder como profundizar. ¿Ah? Claro, pueden haber personas que se mantengan bajo un cierto consumo de sustancia y que para ellos no sea un consumo problemático. Pero también es complejo, ¿no? Porque también requiere también de evaluar otros elementos. Ok, acá hay una pregunta un poquito que pide de ti un poquito más de especulación, ¿no? Dice, reflexión en torno a el caso de México, en donde hay una presencia de la narcocultura, ¿no? ¿Cómo harías allí el análisis, el abordaje? Compleja tarea. Narcocultura. Claro, Sí, narcocultura. no, compleja tarea. Narcocultura. Y yo creo que en nuestro país también hay cierta asociación como, porque cuando hablamos de narcocultura hablamos de que en el contexto del narcotráfico o del tráfico de sustancias se generan patrones también asociados a aquello, ¿no? Ciertas como dinámicas específicas, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de narcotráfico estamos hablando de unas cuestiones que son como que están bajo la legalidad, ¿no? Y que no son compartidas. Pero también son interesantes desde la perspectiva antropológica poder visualizar con esas son esas dinámicas, ¿no? Porque al final eh, lo que sustenta el fortalecimiento del narcotráfico cuando tú hablas de narcocultura es que la integración de nuevas personas a estas dinámicas están relacionadas con la identidad que adquieren con esta situación, ¿no? Mm. Entonces se incorporan desde la música, vestimenta, yo creo que también hay otros factores ahí que son interesantes de indagar en la medida que, ¿por qué no? Porque una persona se incorpora a esta dinámica, no solamente en términos del tráfico, sino que también en términos de compartir marcos de referencia asociados a ciertos elementos musicales. No sé, ahí estoy un poco elucubrando, pero es interesante también de indagar desde el punto de vista antropológico. Ok. Tú partes compartiendo un manual que resulta de un estudio, ¿no? Efectuado un poquito antes del surgimiento de la pandemia. Si pudieras compartirnos así como ideas fuerzas que aparecen fundamentalmente del relato de los colegas que trabajan a lo largo y ancho del país, ¿no? Y cuáles de ellas tal vez habría que poner un poco en cuestión a propósito de los últimos eventos en el país. No solo eventos, sino que la pandemia como fenómeno más extendido. Sí, mira, ese trabajo ahí partió como, a ver, primero partió con una mirada súper rica e interesante del discurso de los profesionales del servicio, ¿no? Del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas de todo el país. ¿Ah? Y lo quisimos hacer de esa forma, de una forma lo más participativa posible. ¿Ya? Hay elementos que a mí me llamaron poderosamente la atención. ¿Ah? Y que lo fuimos trabajando en el desarrollo de nuestra como propuesta. Y uno de estos elementos tiene que ver con los diagnósticos comunales. ¿Ah? Claro, hay un discurso desde los profesionales donde se señala que, claro, que es importante tomar en cuenta la cultura, digamos, es importante asociar trabajo preventivo dentro del contexto cultural en el que estoy. Pero esto no está visualizado, digamos, en una construcción formal, ¿ah? Como una planificación que me permita abordar el fenómeno. ¿Ah?
los diagnósticos comunales, y ahí también se conversó en su momento, nosotros podíamos mirar un diagnóstico comunal a lo mejor no sé, aquí voy a tirar cualquier comuna, pero podrías ver un diagnóstico de la región de la Araucanía y otro de la región de Arica y Parinacota, y básicamente no había mucha diferencia en torno al desarrollo de estrategias preventivas. Y a mí eso fue lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y que en definitiva lo que se busca a través de este documento es potenciar en los profesionales el desarrollo de intervenciones, pero no intervenciones puntuales, porque intervenciones puntuales en contexto de diversidad cultural hay. Hay tabún, hay actividades con comunidades mapuche, migrantes, hay actividades y hay acciones. No es que los profesionales no se acerquen a estos territorios o a estos espacios, pero no hay una construcción permanente, sistemática de un trabajo planificado para poder abordar la problemática del consumo de sustancias en estos contextos de diversidad cultural. Y eso yo creo que es un elemento que pretende a través del documento como abordar principalmente. Yo me quedo y siempre he dado vuelta como ese elemento que fuimos descubriendo. Okay. Hay harto conocimiento, hay harto conocimiento, hay harto conocimiento y hay conocimiento súper interesante. Nosotros cuando estuvimos en la región de Arica y Parinacota nos dimos cuenta de cómo el consumo de alcohol en un sector específico ha ido cambiando en términos de la comprensión de sus sentidos, ¿no? Un consumo de alcohol que podría ser un consumo, digamos, como regulado por la propia comunidad, donde se asociaban a ciertas fechas, ciertos eventos, y que lo que hacían era fortalecer la cohesión social del grupo, sin mayores conflictos, digamos, hablando del consumo de alcohol, pasó a traspasarse a otro nivel donde el consumo, bueno, el que llevaba más alcohol a la fiesta era el que tenía mayor jerarquía. Hay conocimientos que son súper interesantes y dan también para desarrollar investigaciones acerca de cómo ha ido transformándose el sentido del consumo de sustancias a lo largo de nuestra historia, que son elementos que también a mí me llaman poderosamente la atención. El consumo de sustancias, el consumo de drogas siempre ha estado, y cuando nosotros revisamos material del consumo de drogas, por ejemplo, en pueblos indígenas, nos damos cuenta que la investigación está muy asociada a reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas, alucinógenas, estaba enmarcado, ¿no?, dentro de contextos ceremoniales. Había solamente un par de personas que se podían acercar a la sustancia, había un control cultural y eso no salía de ese marco de control cultural. Entonces, ¿cómo hemos pasado de ese control cultural del consumo de ciertas sustancias en el contexto indígena a una masividad del consumo en la actualidad en nuestra sociedad contemporánea? También elementos que podemos ir generando procesos de investigación súper interesantes para comprender el fenómeno del consumo. Bueno, podríamos seguir conversando, hay otros temas muy enlazados, como la ruralidad, por ejemplo, como la migración, pero tenemos acá un tiempo establecido y entonces dejarlos también con entusiasmo, con ganas para ir incursionando en esta mirada que todavía tiene escasa presencia a pesar de su importancia. Agradecerte, Fernando, de nuevo, el que hayas dado parte de tu tiempo para compartir con nosotros, perdón, toda esta trayectoria y todo este conocimiento que has ido desarrollando, y a todas las personas que nos acompañan de México, Puerto Rico, de Chile, de otros lugares, según alcancé a ver. Muchas gracias por acompañarnos y que estén también en las siguientes presentaciones que estaremos compartiendo con ustedes. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.